En electrónica digital moderna y en el campo de comunicaciones, la información o transmisión de datos se suele realizar en serie bit a bit, a través de un único cable, debido al enorme coste que supondría el enviar datos en paralelo. Por la cantidad de datos que precisarían, hay unos subsistemas integrales digitados constituidos por puertas lógicas, combinadas de tal forma que realizan el envío y la recogida de datos. Uno de ellos son los demultiplexores. Un demultiplexor puede ser un circuito integrado digital, que acepta uno o más dígitos binarios, o bits, como entrada y activa una de las varias salidas digitales, dependiendo del valor de la entrada. Las líneas de salida podrían, por ejemplo, activar los chips de memoria que comparten un conjunto común de conductores eléctricos, conocido también como un transportador, de tal forma que solo una memoria chip se active a la vez. Para entender más un demultiplexor, este es un claro ejemplo. El paso de agua en una granja. La tubería de entrada de la granja conduce a una llave de paso, lo que sería la entrada de selección, y la salida sería la manguera 0 o la manguera 1. Depende de cómo el granjero active la llave de paso o coloque la llave de paso hacia cualquiera de las dos mangueras, la salida será en 0 o en 1. Igual sería en el demultiplexor. Dependiendo de la entrada de selección, la posición de la salida empezará a variar. Se denomina al demultiplexor por el número de canales de salida n. Así, por ejemplo, vamos a utilizar, para adentrarnos más en el tema, el demultiplexor de 1 a 8, que tiene 8 canales de salida. Para poder seleccionar entre 8 canales de salida necesitamos 3 entradas de selección, como se puede observar en el diagrama de bloques. A continuación se presenta la tabla de verdad, con las entradas de selección y las salidas. En la derecha de la pantalla están las funciones de salida del Demux 1 a 8. Así se resolvió con ayuda del mapa de Carnot. Con esto se pudo resolver el circuito lógico con puertas lógicas, utilizando compuertas AND. Yo les voy a enseñar a diseñar un Demux de 1 a 8 en Proteus. Como primer paso para poder diseñar un Demux de 1 a 8 en Proteus es diseñar nuestra tabla de verdad. Vamos a tener en cuenta que nuestro Demux tendrá 3 entradas y 8 salidas y una entrada de datos. Nuestra entrada de datos siempre debe mantenerse en un 1 lógico, ya que de otra manera nuestro Demux dejará de funcionar. Para saber que nuestro Demux está funcionando adecuadamente, A, B y C, cuando se encuentren en un 0 lógico, nuestra salida de 0 debe prenderse un LED o dar una salida lógica 1, y así sucesivamente. Para poder ya diseñar nuestro circuito en Proteus, debemos sacar primero nuestras funciones lógicas. En este caso, de 0. Como podemos ver, aquí tenemos 3 ceros, lo que significaría A, B y C negado. En D1 tendríamos 2 ceros, lo que significaría A, B negado y C sin complemento. Y así sucesivamente. Lo que quiero decir es que cuando en cada función tengamos un 0, esto significará que está negada. Y cuando tengamos un 1 significará que no tenemos complemento o no está negada. A continuación vamos a diseñar nuestro circuito en Proteus. Listo, ya nos encontramos en nuestro Proteus, así que vamos a buscar nuestros componentes o implementos con los que vamos a trabajar. Primero, en nuestras funciones tenemos dos tipos de compuertas. Tenemos nuestra compuerta NOT y nuestra compuerta AND. Nuestra compuerta NOT nos servirá para poder negar las salidas de nuestro circuito. Y aquí está. Nuestro siguiente complemento es nuestra compuerta AND. Ya que en nuestro circuito
tiene 4 entradas, teniendo en cuenta la entrada de nuestros datos, básicamente la entrada E, tenemos que utilizar para más facilidad una compuerta AND de 4 entradas. Así que vamos a buscarla. Y aquí está. Nuestra compuerta AND de 4 entradas. Para poder hacerlo un poco más fácil al circuito, se puede decir, aunque ustedes pueden utilizar LEDs y un bit switch de 8 entradas, pero yo en este caso voy a utilizar unas Logic Prop y Logic State. Así que vamos a buscarlas. Ok, esta es la Logic State Indicator, la cual nos indicará el estado de la salida de nuestro circuito. Y aparte vamos a buscar nuestro Logic State. Ok, esta es. Este Logic State básicamente funcionará como un bit switch. Pero es un poco más fácil, como se lo dije al principio, es un poco más fácil trabajar con estos Logic State. Entonces, básicamente la función que hace este es que nosotros podemos cambiar nuestra entrada lógica a un 1 o 0 lógico, que ya van a verlo a continuación. Listo, a continuación con nuestras funciones que habíamos sacado anteriormente con nuestra tabla de verdad, vamos a construir nuestro circuito de MUX de 1 a 8. Entonces vamos a utilizar un Logic State. Vamos a utilizar exactamente 3 Logic State. Listo, la verdad a mí se me hace mucho más fácil construir así el circuito, pero ustedes pueden construirlo de diferentes maneras. Lo siguiente será poner nuestras compuertas NOT para negar las salidas de nuestras funciones. Vamos a colocar exactamente 3 compuertas NOT. Listo. Listo, entonces nuestro Logic State, este primero será la entrada A, este será la entrada B y este será la entrada C, que ahora están negadas. Pero utilizaremos solo 3 para no utilizar más compuertas NOT y también por comodidad del circuito, o sea, por comodidad. Chis. Listo, ya colocadas nuestras compuertas NOT, empezaremos ya a colocar nuestras compuertas AND de 4 entradas. Así. Y no nos olvidemos que también tenemos una entrada de datos, así que también tenemos que colocar un Logic State en donde ustedes se acomoden. Yo en este caso voy a ponerlo por aquí. Por aquí lo voy a poner. Lo voy a rotar. Y listo. Este será básicamente nuestra entrada de datos. Entonces ahora procederemos a poner ya nuestras compuertas multiplicadoras, que son la compuerta AND de 4 entradas, y a conectarlas. Empezaremos a conectarlas por las funciones que sacamos anteriormente. Entonces la función de 0 nos dice que A, B y C son negadas. O sea que A, B y C son negadas. Y la última entrada de nuestra compuerta AND se irá a nuestra entrada de datos. Listo. Ahora iremos colocando las demás compuertas, que en este caso serían 7 compuertas. Listo, ahora sí empezaríamos con toda la conexión de nuestras compuertas AND. Listo, ahora sí vamos a ver con nuestra tabla de verdad si el funcionamiento del circuito está bien.
Cuando lo ponemos en 1, 0, 1, nuestra salida de 5 será 1. Cuando lo ponemos en 1, 1, 0, nuestra salida de 6 estará en 1. Y cuando ponemos nuestras entradas en un 1 lógico todas, nuestra salida será 1. Entonces, esto quiere decir que nuestro circuito está funcionando muy bien. Así que muchas gracias por ponerme atención. Es uno de los circuitos más fáciles que yo pude diseñar y espero que les sirva mucho. A continuación, mi compañero les explicará el diseño en otro programa. A continuación se muestra el circuito del diseño del Demux 1 a 8 realizado en el software de Tinkercad, utilizando los siguientes materiales: una batería AA de 1.5 voltios, 13 resistencias de 1 kiloohmio, un SPST de conmutadores de DIP×4, un inversor hexagonal, 4 compuertas doble AND de 4 entradas, 8 diodos LED color rojo. El inversor hexagonal que utilizamos es el 74HC04 y las compuertas AND son las 74HC21, así se las encuentra comercialmente. El conmutador empieza con 1 siendo la entrada, 2, 3 y 4 las entradas de selección, como se indica en el circuito, y los diodos LED con la posición de las salidas, igual se indica en el circuito. Con esto demostraremos la tabla de verdad. Como se puede observar, si subo el DIP a ON en la posición 1, que es la entrada, y las entradas de selección están en 0, se enciende la LED en posición 0, como lo indica la tabla de verdad. Para encender el diodo en la posición 1, la entrada, como está en condición no importa, puede estar encendida o apagada. En este caso está encendida, pero la posición S0 en el DIP está encendida, mientras que S1 y S2 están apagadas. Para la posición en el diodo LED número 2 debe estar S0 apagado, S1 encendido y S2 apagado. Para la posición en el diodo 3 debe estar S0 y S1 con el 1 lógico, o sea encendido, y S2 apagado. Para la posición 4 en el LED debe estar solo encendido S2. Para la posición del diodo número 5 debe estar encendida S0 y S2. Igualmente, para prender el diodo LED de la posición 6 tendría que estar encendido S1 y S2, como está en el circuito. Y para terminar, tiene que estar encendido S0, S1 y S2 para que el último diodo LED que está en la posición 7 se encienda. Si la entrada está en posición off, el circuito en sí se apaga, como lo demuestro a continuación. Todos empezamos con la explicación del programa ICE para nuestro Demux. Iniciamos creando un nuevo proyecto. Le ponemos un nombre y seleccionamos la carpeta en la que queremos que se guarde. En este caso voy a crear una nueva carpeta. Continuamos. Aquí seleccionamos cómo queremos las especificaciones de nuestra tarjeta. En este caso vamos a seleccionar la Spartan 6, la XC6SLX9. Aquí ponemos, aquí en SPED ponemos -2 y verificamos que el simulador sea el eSIM.
continuar y finish. A continuación seleccionamos nuestro chip. Ponemos New Source. Seleccionamos VHDL Module. Ponemos un nombre. Y ponemos las entradas y las salidas. En este caso, la entrada de nuestro demux va a ser la DEN 0, 2. Las salidas van a ser recordando que nuestro demux es 1/8. Seleccionamos las salidas. Verificamos que esté correctamente. Procedemos a borrar los comentarios. Verificamos que estén bien las entradas y las salidas. A continuación, procedemos a realizar nuestro código. Ingresamos las entradas. Iniciamos nuestro código. Introducimos el código y lo finalizamos. Sintetizamos para verificar que nuestro código está correcto. Una vez nuestro código está correcto, miramos a ver si las compuertas están correctas en el código. Seleccionamos la segunda opción. Como vemos, nuestro demux salió bien. Verificamos las compuertas que están en correcto estado. Como conclusión final de nuestro proyecto, un demultiflexor, como cualquier otro circuito digital, trabaja solo con números, pero estos números vendrán expresados en binarios, por lo que los canales de datos de entrada y salida y la entrada de selección vendrán expresados en binario y tendrán un número determinado de bits. La salida se basa en selectores, por lo que su uso depende de su aplicación. Muchas gracias por su atención.